Siempre que estemos enseñando nos vamos a convertir en transmisores de información, generadores de emociones, porque todo lo que hacemos es un estímulo para el que está aprendiendo. Por lo general, como educadores, siempre buscamos conectar con los campos relacionados al análisis, la lógica y la razón, porque es allí donde el estudiante nos comprende, donde el estudiante analiza, donde el estudiante interpreta, y esto genera placer en nosotros. Pero mayormente nosotros no memorizamos desde el neocórtex. La mayor cantidad de conexiones para activar la memoria se dan en el sistema límbico. Por lo tanto, no basta con activar el neocórtex durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que debemos activar e involucrar la amígdala cerebral y el hipocampo. Bueno, la verdad es que si un profesor no busca hacer uso correcto de la amígdala cerebral en sus estudiantes para usar las emociones en el proceso de aprendizaje, de igual modo la amígdala estará trabajando, solo que tal vez no como una aliada del que enseña, sino que en lugar de apoyar su trabajo podría convertirse en un elemento de sabotaje. Recuerda que siempre que estés enseñando eres un activador, eres una máquina de estímulos y el cerebro de tus estudiantes está recibiendo cada uno de esos estímulos que estás transmitiendo. Es muy importante entender y trabajar desde este principio, desde esta realidad. Mis palabras son estímulos, el tono de mi voz es un estímulo, mi actitud es un estímulo, cada movimiento es un estímulo. Incluso si no me muevo, si permanezco quieto como un cadáver que habla, soy un estímulo. Mi ropa, mi imagen, lo que hago, lo que dejo de hacer, el entorno, el clima, todo, absolutamente todo está siendo un estímulo en el cerebro del aprendiz, en el cerebro del estudiante. Y como estímulo bien podría excitar las funciones neuronales o inhibirlas, excitar la producción de un neurotransmisor o inhibir la producción del mismo. Y esta es la clave del aprendizaje. Para que se active la memoria, para que se active el deseo de aprender, hay que excitar correctamente las neuronas. Y esto se logra con estímulos emocionales. Ahora bien, cualquiera podría preguntar qué tipo de emociones, cuáles emociones. Cualquier emoción, incluso el miedo. Antiguamente en las aulas de clase, en las iglesias, incluso en la casa, en el hogar, la emoción que más se utilizaba para enseñar era el miedo. Nosotros aprendimos por miedo. ¿Y funcionó? Claro que funcionó. Todos los que hoy somos profesionales fuimos a una escuela donde fuimos formados en base al miedo. Funcionó porque aprendimos, funcionó porque estudiamos, funcionó porque nos graduamos. Pero ese miedo también hizo que se levantasen generaciones temerosas, cobardes, con muchas limitaciones mentales. Limitaciones que impidieron el desarrollo de campos, de áreas importantes como la intuición, la creatividad, la innovación. Por ello estas bondades, estas potencialidades del cerebro y de la mente quedaron como un privilegio de una minoría. Hoy, gracias a los aportes de la neurociencia, podemos entender, en primer lugar, lo nocivo que es enseñar con miedo. Y segundo, la importancia de las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cualquiera de estas emociones fundamentales, la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, la adversión o la sorpresa. Y recordemos que cualquiera de ellas pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo del entorno. Pero el hecho de que puedan ser positivas o puedan ser negativas no quiere decir que su efecto en el cerebro, la química que se produce, sea siempre favorable. Por ejemplo, cuando un papá le dice al niño, mira, si tú metes el dedo en el tomacorriente, va a explotar tu mano, luego vas a vivir como una cosa rara y nadie te va a querer. Entendemos que la intención es positiva, quiere proteger al hijo, y es muy probable que la emoción dio un resultado positivo. Por miedo, el niño evitó poner su mano en el tomacorriente, pero también este miedo le enseñó a huir del riesgo, temer a la electricidad, tener complejos para ser amado, evitar la exploración, la innovación, el descubrir cosas nuevas, diferentes. Y al crecer probablemente sea una persona temerosa de asumir retos, de hacer cosas que representen riesgo, y esto le lleva a enterrar algún sueño, alguna idea empresarial, a conformarse con un empleo que le genere un sueldo, sencillamente porque desde el miedo aprendió que lo desconocido y lo riesgoso le pueden dañar la vida. Aquella emoción en ese momento, aquel miedo fue positivo, pero generó resultados negativos a largo plazo. Y esto debemos considerarlo nosotros cuando estamos educando, cuando estamos enseñando, bien sea en una iglesia, en casa, en la escuela, un medio de comunicación. No solo es importante el resultado inmediato, que el estudiante aprenda lo que yo le estoy enseñando. La educación va más allá, la educación se enfoca en lo que va a ocurrir dentro de 10 años, 15 años, 40 años, qué va a ser de la vida de ese joven, de ese niño, esa persona que está sentada frente a mí recibiendo información, recibiendo conocimiento y recibiendo estímulos emocionales. Otro aspecto a considerar es que las emociones pueden generar estados de placer y estados de dolor, y la regla cómo funciona el cerebro ya la conocemos. El dolor genera resistencia y el placer genera motivación. Entonces la fórmula es simple. Si queremos estudiantes motivados hay que generar placer por medio de esas emociones que se activan con los estímulos correctos.
Cualquier alerta de dolor va a generar resistencia. Esto activa nuestro sistema de defensa neuronal, lo cual siempre nos va a impulsar a huir o atacar. De allí que podamos encontrar en un aula de clase 3 tipos de estudiantes. El estudiante que está deseoso por aprender, el estudiante con deseos de huir, de desertar, el que está distraído, el que forma parte de los que se unieron a la deserción mental, y el estudiante de ataque. Aquellos que constantemente están perturbando, saboteando, confrontando al profesor. Los estímulos emocionales que recibe nuestro cerebro siempre nos van a llevar al deseo de aprender, a huir del aprendizaje o atacar al que enseña.